¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a estar resolviendo unos ejercicios de cálculo como pues para que aprendan cositas, ¿vale? No todos son puentes, no todos son cosas por el estilo. Espero que les guste este video, pues es un experimento, por decirlo de alguna manera, un poco diferente. Espero que sea de su agrado y, sin más que decir, empecemos. Muy bien chicos, el primer ejercicio está relacionado al tema de valores máximos y mínimos y dice lo siguiente. Entre 0 y 30 grados centígrados, el volumen en centímetros cúbicos de 1 kilogramo de agua a una temperatura T está dado aproximadamente por la fórmula. Nos dicen B igual a 999, bla bla bla. Encuentre la temperatura a la cual el agua tiene su densidad máxima. Vale, perfecto. Entonces, para poder dar solución al siguiente ejercicio debemos partir del siguiente hecho. Básicamente lo que nos están diciendo aquí es que el volumen del agua depende de la temperatura en la que se encuentre, por lo cual algo que conviene hacer en estos casos, no es algo obligatorio pero que yo sí que recomiendo bastante, es graficar, al menos mientras aprendemos, la función que nos están dando. Para eso pues nosotros podemos usar por ejemplo GeoGebra. Entonces nosotros podemos graficar la función que nos están dando acá, solamente que pues en lugar de B de volumen usamos la Y y en lugar de la T de temperatura vamos a usar la X. Entonces aquí anotamos función y damos acá en la segunda opción. La función que nos dicen es 999.87 menos 0.06426 x más 0.0085 043 x elevado al cuadrado menos 0.0000679 x elevado a la 3. Y en el extremo inferior nos dicen que 0 y el mayor es 30. Entonces pues ese sería nuestro intervalo y ya tenemos esto acá. No nos aparece nada porque básicamente esa función está por acá bien arriba. Entonces pues lo que hacemos es buscarla. ¿Ven? Ok, vean, eso es lo que tenemos nosotros. Entonces pues simplemente acomodamos aquí nuestra función como tal para que podamos ver todo. Entonces, esta es la gráfica que representa cuál es el volumen de ese kilogramo de agua con base en la temperatura entre los 0 y los 30 grados centígrados. Piense que el volumen mínimo va a estar dado más o menos por acá. Y como a nosotros nos están solicitando cuál es la densidad máxima, pues básicamente necesitamos este volumen, el volumen mínimo, que está aproximadamente en 4 grados centígrados. Sin embargo, pues eso lo podemos hacer de manera visual para entender qué es lo que debemos de hallar. Ahora hagámoslo por medio del cálculo. Por lo cual, para hallar ese volumen mínimo, lo que debemos de tener en cuenta es la derivada. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la definición de derivada, debemos de tener en cuenta que esta es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto A. Por lo cual vamos a determinar cuál es el punto en el cual el volumen del agua dejó de disminuir pero todavía no ha empezado a aumentar. Ese es el volumen mínimo, que nos va a permitir hallar la densidad máxima. Por lo cual, simplemente nosotros vamos a hallar el diferencial del volumen con respecto a la temperatura y derivamos esta función. Debemos de tener en cuenta que la derivada de una constante, en este caso 999.87, es 0, entonces no lo anotamos. Mientras que por su parte la derivada de este segundo término viene siendo menos 0,06426. Le sumamos la otra derivada que vendría siendo 2 multiplicado por 0,0085 043. Esto multiplicado por t. ¿Por qué? Porque aquí lo único que hacemos nosotros es tomar este 2 y lo bajamos aquí a multiplicar. Y cuando lo bajamos a multiplicar, le restamos 1 al exponente. O sea, nos quedaría t a la 1, tal cual como lo tenemos ahí. Y le restamos 3 multiplicado por 0,0000679 t a la 2, porque le restamos 1 a este señor. Entonces lo que hacemos es resolverlo. Diferencial de volumen respecto a la temperatura es igual a menos 0,06426 más 0,0170086 t menos 0,0002037 t al cuadrado. Y esta de acá sería la derivada de nuestra función. Ahora bien, lo que debemos de recordar es que el volumen, bien sea mínimo o máximo, pues en este caso mínimo, se da cuando diferencial de volumen respecto a la temperatura es igual a 0. Recuerden, el volumen dejó de disminuir, pero todavía no ha empezado a aumentar. Ese es el volumen mínimo. Por lo cual, lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente. Simplemente igualamos. 0 es igual a menos 0,06426 más 0,0170086 t menos 0,000
2037 t a la 2. Lo único que debemos de hacer es hallar el valor de t por medio de la fórmula cuadrática en este caso y ya. Entonces, podemos reescribirlo para una mayor facilidad quedándonos de la siguiente manera. 0 es igual a 0,0002037 t a la 2 menos 0,0170086 t más 0,06426. Con ello recordemos lo siguiente. En este caso, la temperatura será igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2 veces a. Este valor de aquí vendría siendo a. Este de aquí con todo y menos vendría siendo b. Y este de aquí, el término independiente, vendría siendo c. Por lo cual t vendría siendo igual a menos b. Entonces menos y b es menos 0,0170086 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Es decir, menos 0,0170086, esto al cuadrado, menos 4 por a, donde a es 0,0002037 por c, 0,06426. Recordemos, es la raíz de todo esto sobre 2 veces a, es decir, 2 por 0,002037. Lo único que hacemos es anotarlo en la calculadora, una vez con el más y la otra vez con el menos, y con eso vamos a obtener las dos respuestas. En este caso vamos a obtener que la primera temperatura vendría dada por 79,53 grados centígrados, mientras que la segunda temperatura que nos cumpliría esta condición sería de 3,97 grados centígrados. Pero debemos de recordar lo siguiente, y es que el ejercicio nos dice que la temperatura está entre los 0 y los 30 grados centígrados. Por dicha razón, esta temperatura 1 no nos serviría. Sería la temperatura 2, que es de 3,97 grados centígrados. Es decir, que para ese kilogramo de agua la densidad máxima se va a dar cuando la temperatura sea de 3,97 grados centígrados. Así que pasemos al siguiente ejercicio. Bien chicos, el siguiente es un ejercicio de optimización. Recuerden que la optimización se basa en lograr un mismo objetivo pero con una menor cantidad de recursos, ¿vale? Como por ejemplo lo hacíamos en Polyrich, cosas por el estilo. Entonces, en este caso, fíjense lo que nos dice. Una caja de base cuadrada abierta en la parte superior debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material que ha de utilizarse. Entonces, para ejercicios como este, algo que yo les recomiendo hacer, no es algo obligatorio pero ayuda bastante, es realizar un diagrama o un dibujo que represente la situación que nos están planteando. En este caso, pues vamos a dibujar la cajita, es decir, simplemente tomamos algo como esto. Entonces es una caja abierta, por eso pues aquí no tiene nada, y nos dice, como la base es cuadrada, no sabemos cuáles son las dimensiones, pues simplemente anotamos que esto de aquí hasta acá mide x y la profundidad también tiene una longitud x. Mientras que vamos a tener una altura y. ¿Por qué? Pues porque básicamente nos están diciendo es una base cuadrada y pues si es cuadrada quiere decir que este lado y este lado tienen que medir lo mismo. Por otra parte, pues también nos están diciendo que el volumen es de 32.000 centímetros cúbicos. Es decir que 32.000 centímetros cúbicos es igual a x por y. Porque debemos de tener en cuenta que el volumen de una figura como estas está dada por la base, es decir, x al cuadrado multiplicado por la altura. Entonces por esa razón tenemos esta formulita de acá, ¿vale? Que nos representa el volumen. Por otra parte, el ejercicio nos está comentando que debemos encontrar las dimensiones de la caja de tal manera que se minimice la cantidad de material que se use para construir la misma. La cantidad de material está dada por el área. ¿El área qué vendría siendo? Pues básicamente la base, que sería x al cuadrado, más el área de cada una de estas caras. Esta que estaría aquí al fondo y esta que estaría aquí al frente. ¿Cuál es el área de cada una de esas caras? Pues si se fijan, sería x por y. ¿Cuántas caras tiene? 4, entonces sería más 4xy. Sería el área de la superficie de la caja. Ahora bien, pues fíjense que lo que nosotros debemos de hallar es el diferencial de área con respecto al x o al y, lo que ustedes quieran. En este caso yo creo que resultaría más fácil con respecto al x. Pero entonces, resulta que fíjense que aquí tenemos x al cuadrado y 4xy. Tenemos dos variables, la x y la y. Pero fíjense que aquí
en la fórmula o en la expresión que me representa el volumen tenemos que 32.000 centímetros cúbicos es igual a x al cuadrado y. Pues lo único que vamos a hacer es despejar y, quedándonos que y es igual a 32.000 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese x al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. Y en este caso pues voy a pasar por alto las unidades. En otras palabras, y es igual a 32.000 x a la menos 2. Esto de aquí y esto de aquí es equivalente. Por lo cual, aquí ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues simplemente en lugar de anotar y aquí, vamos a anotar esto de acá, quedándonos lo siguiente. El área es igual a x al cuadrado más 4x por y. Pero resulta que y es igual a 32.000 x a la menos 2. Simplificamos acá, nos va a quedar que el área es igual a x al cuadrado más 4 por 32.000, eso nos da 128.000. Y x por x a la menos 2 nos daría x a la menos 1. Ahora sí, diferencial de área con respecto a nuestro x. La derivada de x al cuadrado sería 2x más la derivada de 128.000 x a la menos 1. Este menos 1 pasa a multiplicar, entonces nos quedaría menos 128.000 por x a la menos 2, porque siempre se le va restando 1. Ahora, como lo que nosotros estamos buscando es minimizar el área, pues ¿qué nos queda? Que debemos de igualar aquí a 0, por lo cual 0 es igual a 2x menos 128.000 y este x a la menos 2 pues lo anoto como x al cuadrado en el denominador y despejamos la x. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues por ejemplo, este menos 128.000 sobre x al cuadrado está restando, lo pasamos a sumar, es decir, 128.000 sobre x al cuadrado es igual a 2x. Este x al cuadrado está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y este 2 lo pasamos a dividir, quedándonos lo siguiente, que 128.000 sobre 2 es igual a x por x al cuadrado. La mitad de 128.000, la mitad de 2 es 6, la mitad de 8 es 4 y la mitad de esos 3 ceros pues siguen siendo 3 ceros, es decir, 64.000. X por x al cuadrado sería x a la 3. Simplemente este exponente a la 3 lo pasamos al otro lado como raíz cúbica, quedándonos que x es igual a la raíz cúbica de 64.000. Y resulta que la raíz cúbica de 64.000 es 40 centímetros dentro de nuestro contexto. Eso nos quiere decir que si nuestro x es de 40 centímetros, pues vamos a minimizar la cantidad de material que vamos a usar de tal manera que se cumpla el volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Es decir, x es igual a 40 centímetros y ya lo único que nos queda es despejar la y. ¿Cómo despejamos la y? Pues fíjense que por ejemplo aquí arribita tenemos y es igual a 32.000 sobre x al cuadrado, pero nuestro x vale 40, entonces y es igual a 32.000 centímetros cúbicos sobre 40 centímetros, esto al cuadrado. Una vez que hacemos esta operación, tenemos que nuestro y nos daría 20 centímetros. Lo anotamos aquí y estas serían las dimensiones de la caja que minimizarían la cantidad de material que se requiere para construir la misma y alcanzar un volumen de almacenamiento de 32.000 centímetros cúbicos. Y ya dicho esto, pasemos al siguiente ejercicio. Y ya por último vamos a resolver un ejercicio de área entre curvas, el cual nos dice: determine el área de cada una de las regiones sombreadas. En este caso vamos a determinar el área de la tercera región. Y fíjense cómo la tenemos. En este caso, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues básicamente nosotros debemos de integrar aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es empezar a hallar toda la sombra o toda el área en este sentido. Fíjense, es como si estuviéramos haciendo esto, pero pues con intervalos mucho más pequeños. Y en ese sentido vamos a estar hallando nuestra área entre las dos curvas. Para hacer eso, ¿qué debemos de hacer? Pues simplemente debemos de considerar cuál es el área que está por encima de la otra. En este caso, pues fíjense que el X está tomando el papel del Y, que comúnmente tenemos, y el Y pues está tomando el papel del X. Por lo cual, tenemos que hacer lo siguiente, fíjense. Y es que el área será igual a la integral que está por encima, ¿vale? Pero en este caso, pues nosotros podríamos pensar que la que está por encima es esta. Pero no es así, porque en este caso, ¿cómo? Tenemos que el X está tomando el papel del Y y el Y está tomando el papel del X, pues básicamente tenemos que el X positivo, pues vendría siendo este de acá, o el X mayor, perdón, vendría siendo el que está denotado por la gráfica en color rojo. Por lo cual, debemos de realizar la integral de esta gráfica, o de esta función, perdón, y restarle la integral de esta otra función. ¿Entre qué límites? Entre y igual a menos 1 y y igual a 1.
Entonces, en este caso, desde y igual a menos 1 hasta y igual a 1. Ahora, si ustedes quieren anotar simplemente menos 1 y 1, no pasa nada, es correcto, no hay ningún inconveniente. Pero pues bueno, en este caso lo voy a anotar así para que quede más clara la explicación. Y pues hacemos simplemente la resta. ¿Qué nos quedaría? Pues simplemente Euler a la y a este Euler a la y le restamos la función que en este caso tenemos representada por la gráfica de color azul, que sería y al cuadrado menos 2. Cerramos nuestras llaves y esto por el diferencial de y. Eso nos quiere decir que el área va a estar dada por la integral. En este caso lo voy a anotar de una vez así, desde menos 1 hasta 1 de Euler a la y menos y al cuadrado más 2. Menos por menos me da más. Todo esto por el diferencial de y. Ya lo único que nos queda por hacer es integrar cada uno de estos elementos de manera individual. En este caso pues tenemos que abrir aquí un corchete y decir, la integral de Euler a la y es Euler a la y, tal cual. En este caso le tenemos que restar la integral de y al cuadrado, que sería y al cubo sobre 3 más 2y. Esta sería la integral. Y anotamos los límites de integración. El límite superior es 1 y el límite inferior es menos 1. Y ya con esto, ¿qué hacemos? Pues simplemente tenemos que el área es igual a Euler a la 1 menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues simplemente lo único que vamos a hacer es reemplazar el y por el límite superior. Ok, fíjense. 1, 1 y 1. Y ahora lo que vamos a hacer es restarle estos mismos valores, pero ahora el y lo vamos a reemplazar por el límite inferior, por menos 1. Es decir, menos Euler a la menos 1 menos y a la 3, o sea, abro paréntesis, menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por menos 1. Cerramos aquí esta llave y este corchete. Entonces, con base en esto, bueno, estos corchetes no eran ni siquiera necesarios ya, nos quedaría que el área es igual a Euler elevado a la 1, pues sería Euler menos 1/3 más 2, y simplemente pues resolvemos esto. Menos Euler a la menos 1, es decir, 1 sobre Euler, menos 1 elevado al cubo me daría menos 1. Menos por menos me da más, pero este menos por ese más nos daría menos otra vez, entonces sería menos 1/3. Más por menos me da menos, por este otro menos me daría más, entonces sería más 2. Ya lo único que nos queda pues es hacer lo siguiente. 2 más 2, 4. Menos 1/3, pues sería menos 2/3. Más Euler menos 1 sobre Euler. Ahí vamos organizando. Por lo cual el área sería igual a 4 menos 2/3. Eso sería 12/3 menos 2/3. Es decir, 10/3 más. Y aquí pues hacemos esta resta, ¿vale? Por aparte. ¿Qué nos quedaría? Euler al cuadrado menos 1 sobre Euler. Operando aquí nos quedaría, nuevamente, carita feliz, 10 Euler más 3 Euler al cuadrado menos 3, todo esto sobre 3 Euler. Si reorganizamos un poquitico, nos quedaría 3 Euler al cuadrado más 10 Euler menos 3, todo esto sobre 3 Euler. Y pues bueno, ya si lo hacemos en la calculadora y aproximamos, nos va a quedar que eso nos daría un área de 5,68 unidades cuadradas de forma aproximada. Es decir, que esta área de acá es igual a 5,68 unidades cuadradas. Y bien chicos, de esta manera se resolverían estos ejercicios. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, les agradezco si me regalan su pulgar arriba y si se suscriben a mi canal, sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Y en caso de que gusten, también tienen la posibilidad de hacerse miembros del canal en caso de que quieran gozar de algunos beneficios extra. Por aquí les comparto mis demás redes sociales en caso de que me quieran seguir por alguna de ellas. Ya sin ser más, les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Por hoy me despido y espero que todos estén muy bien. Chao chao chicos.